Bienvenidos a nuestro podcast del engranaje al algoritmo. Hoy contamos con la presencia de Nayeli Guaján, Fabricio Guevara y mi persona, Evelyn Guerra. Hoy hablaremos sobre cómo el trabajo ha cambiado desde las grandes fábricas del siglo XX hasta las plataformas digitales del presente. El tema central que exploraremos es flexibilidad y control, el postfordismo en acción, y para entenderlo compararemos tres etapas fundamentales de la historia productiva: el fordismo, el postfordismo y el neopostfordismo. Cada uno de estos modelos no solo transformó la economía, sino también la vida de las personas, sus horarios, sus relaciones laborales y hasta su forma de entender la libertad. Así que, más que un repaso histórico, será un viaje para entender cómo la promesa de la flexibilidad se mezcla con las nuevas formas de control, visibles o invisibles, que siguen marcando el trabajo de hoy. Comencemos con el fordismo, un modelo que nació a inicios del siglo XX, impulsado por Henry Ford en Estados Unidos. En 1913, Ford introdujo la cadena del montaje para fabricar autos de manera rápida, uniforme y a bajo costo. En este sistema, cada trabajador tenía una tarea específica y repetitiva. El objetivo era aumentar la productividad y para motivar a los obreros, Ford les ofrecía un salario diario de $5, el doble del promedio en esa época. El fordismo se convirtió en la base de la sociedad industrial moderna. Dio origen a la llamada producción en masa, característica del capitalismo del siglo XX. Sin embargo, ese orden tenía un precio: el control total del proceso laboral. Exacto. El obrero se volvía casi una extensión de la máquina. El tiempo, los movimientos y el ritmo estaban completamente calculados. El control era visible, directo y jerárquico. Fue eficiente, pero rígido. Si el mercado cambiaba o la demanda caía, la producción no podía adaptarse fácilmente, y eso provocó crisis, como la de los años 70, cuando este modelo empezó a mostrar sus límites. Podemos decir que el fordismo ofrecía seguridad, pero a cambio de libertad. Era un sistema estable, aunque completamente disciplinado. Después de la crisis de los años 70, sobre todo tras la del petróleo de 1973, el mundo industrial necesitaba un cambio. Así surge el postfordismo, que se consolidó en los años 80 como una respuesta a las rigideces del modelo anterior. Este término fue utilizado por economistas como Michael Aglietta y David Harvey. Describe una nueva organización del trabajo basada en la flexibilidad, la descentralización y el uso de la tecnología. El objetivo ya no era producir millones de productos iguales, sino adaptarse a lo que el consumidor pide en cada momento. Las empresas comenzaron a fragmentarse, a tercerizar tareas y a formar redes globales de producción. Un ejemplo clave fue el modelo japonés de Toyota, con su sistema de producción Just in Time. En lugar de acumular inventarios, solo producían lo necesario y en el momento preciso. Esa idea fue adoptada por muchas empresas en Europa y América. Pero la flexibilidad llegó a una nueva forma de control. Ya no era el capataz el que vigilaba al trabajador, sino el propio sistema de metas y resultados. Los empleados empezaron a ser evaluados por su rendimiento, su productividad y su capacidad de adaptación. Es decir, el control se volvió invisible. Ya no hay supervisión directa, pero sí presión constante por cumplir los objetivos planteados. El trabajador cree que tiene libertad, pero en realidad el sistema lo moldea mediante indicadores y evaluaciones continuas. Como explica David Harvey,
en la condición de posmodernidad en 1989. El postfordismo transformó la lógica del capitalismo. La estabilidad dio paso a la flexibilidad, pero el control se volvió más sofisticado. Y eso se nota en los contratos temporales, el trabajo por proyectos y la exigencia de estar siempre disponible. La disponibilidad laboral se volvió parte del nuevo modelo. En otras palabras, la flexibilidad prometió autonomía, pero trajo consigo un control silencioso. El trabajador debe autodisciplinarse para sobrevivir en un entorno cambiante. Y esa es la esencia del postfordismo en acción. La flexibilidad es un mecanismo de control adaptado a la era de la tecnología y la competencia global. Hoy, a inicios del siglo XXI, estamos viviendo una fase aún más avanzada, el neopostfordismo. Es la época del trabajo digital, global y deslocalizado. Ya no dependemos de fábricas, sino de plataformas digitales. Ejemplos claros son Uber, Rappi, Amazon o Globo, donde los trabajadores gestionan su tiempo, pero están permanentemente vigilados por algoritmos. Ese es el nuevo rostro del control. El algoritmo decide quién recibe pedidos, quién gana más y quién es menos eficiente. Todo se mide a través de datos y puntuaciones. La flexibilidad parece total. Puedes trabajar desde casa, elegir horarios, manejar tu ritmo, pero el control se mantiene. Ahora es tecnológico, silencioso y constante. Y también más impersonal. No hay un jefe humano que corrija o escuche, solo una aplicación que registra todo. Esa es la diferencia entre el control industrial del fordismo y el control digital del neopostfordismo. Además, la precariedad aumenta. Muchos trabajadores no tienen contratos, ni seguridad social, tampoco estabilidad. El sistema depende del rendimiento individual y la conexión continua. Así el neopostfordismo lleva al extremo la lógica del postfordismo. La flexibilidad total se convierte en una nueva forma de dependencia. Para entender mejor estos cambios, imaginemos tres trabajadores: Juan en 1960, Ana en 1990 y Carlos en 2025. Trabajo en la fábrica de autos de Ford, en Detroit. Todos los días ajusto el mismo tornillo en la línea de montaje. El jefe pasa revisando y si me atraso me llama la atención. Es cansado, pero gano bien y tengo seguro. Sé que tendré trabajo toda mi vida. Yo trabajo en una empresa tecnológica en los años 90. Un día diseño, otro redacto informes y cada mes debo presentar resultados. No tengo un contrato fijo, pero me gusta cambiar de tareas. A veces me siento libre, aunque también insegura. Si no cumplo los objetivos, no me renuevo. Soy repartidor en una app. Yo decido cuándo conectarme, pero si entrego un pedido tarde o recibo una mala calificación, el algoritmo me castiga y me da menos pedidos. Nadie me despide, pero tampoco nadie me escucha. Todo depende de la pantalla. Ahí lo vemos claramente. En el fordismo el control era físico, en el postfordismo era psicológico y en el neopostfordismo es digital. Tres modelos distintos, pero la misma pregunta de fondo. ¿Cuánta libertad tiene realmente el trabajador? Y esa pregunta sigue abierta. La tecnología cambió las herramientas, pero no eliminó la tensión entre flexibilidad y control, solo la transformó en algo más invisible y sofisticado. A lo largo de este recorrido, vemos que el trabajo no solo produce bienes, sino también formas de vida. El fordismo organizó el tiempo, el postfordismo reorganizó la mente y el neopostfordismo controla los datos. Cada modelo promete progreso, pero también redefine la manera en que las personas existen dentro del sistema productivo.
El desafío es entender que la tecnología no es neutra, puede ser una herramienta de libertad o una nueva cadena invisible que ata con estadísticas, algoritmos y metas imposibles. El futuro del trabajo dependerá de si somos capaces de usar la flexibilidad como una oportunidad colectiva y no solo como una estrategia de control individual. Les agradecemos por haber sido partícipes de este podcast y esperamos que todos los conceptos hayan sido claros. Un abrazo y en una próxima oportunidad esperamos volver a verlos.